Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adelante también para si alguien se queda y quiere más, y luego entonces lo vamos a los que lo están viendo por televisión, por el canal de YouTube. Entonces ya le vamos a ver cómo hacemos un formulario para que ellos si quieren adquirir ese material. Ya lo hacemos más adelante. Así que nada, vamos a ponerlo en la presencia del Señor para darle las gracias por este día, esta oportunidad de estar aquí hoy en este curso que ya retomamos después de ese cierre del año jubilar. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado a nuestro espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Ok, y para la última idea era, entonces una vez que le puse esa base, entonces vamos a ver los textos. Entonces, ¿qué dejan los textos claros? Que esa oferta de salvación es para todos. Ahora, reflexión de cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana, la dinámica de salvación que Cristo me introdujo por el bautismo, cómo yo la estoy viviendo, y llevar entonces a la asamblea a una reflexión de que eso mire su vida, y lo que si está caminando bien, bueno, pues lo refuerce. ¿Qué pasaría con una persona que no está bautizada, sin embargo tiene una vida, pudiéramos decir, similar a la de la iglesia? Aquí vamos a ver ese tema. Se puede salvar. Muchos dirán: hemos predicado contigo y hemos estado en la plaza, y tú dirás: no lo conozco. Y a otro, cuando en el juicio final le dijo: ¿y cuándo yo te vi con hambre? ¿Quién eres tú? ¿Y cuándo yo te vi con tus enemigos? Para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Fíjense, vamos a ver algunos elementos de ese salmo que nos van a ayudar a comprender. La pregunta es: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Qué grande es el ser humano. ¿No nos ha pasado eso, que en algún momento de nuestra vida hemos estado, especialmente en una noche estrellada, subido en una azotea, medio romántico, mirando un cielo estrellado, viendo la inmensidad del universo, y el ser humano tan pequeño, pero sin embargo tan grande? O cuando somos capaces de ver obras que el ser humano hace, tanto obra de carácter moral como material, que tú dices: wow, qué grande es el ser humano, pero a la vez es tan frágil. Eso es lo que está haciendo el salmista. Es una persona que es un místico, está en contemplación, y el objeto del contemplar es al ser humano. Qué grande es. Y fíjate, él hace una observación muy interesante. Aquí este texto, que es la versión de la traducción griega, dice: lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Esta es la versión griega, pero la versión hebrea es mucho más osado.
En la versión griega es, lo hiciste como un Dios en minúscula. O sea, la idea es, lo hiciste como tú, pero en miniatura. El hombre es, cuando Dios crea al hombre, eso es lo que él está contemplando, el hombre tiene una grandeza, ¿cuál? Que es como tú. Es como un Dios, es como tú, pero una miniatura de ti. Es más o menos la idea en la versión griega. En la hebrea. En la versión griega es, lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. O sea, en el hombre hay un plus, hay un algo más que, aún siendo en el cosmos un punto insignificante dentro de la inmensidad del cosmos, sin embargo para Dios tiene un valor tan grande. Eso es lo que el autor está contemplando. Ese misterio del hombre tan frágil, tan débil, pero a la vez tan único, tan poderoso. Usted se ha puesto a pensar que el ser humano somos, desde el punto de vista físico, al lado de un elefante, ¿qué somos? Y sin embargo, dominamos el elefante. Dominamos la naturaleza cuando queremos canalizar un río. Fíjate, el hombre tiene como una capacidad que él puede transformar el entorno. Recuerden que hoy día hablamos el otro día del pesimismo antropológico. Ay, que el hombre que altera la naturaleza. No, en el concepto creacionista, la creación está al servicio del hombre y el hombre es legítimo usar la creación para beneficio de todos. Entonces, en ese sentido hay una doble función. Primero, beneficiarse de ella en clave comunitaria, personal y comunitaria. Y segundo, el hombre tiene que cuidarla porque es la obra de Dios. Entonces, en esa dinámica, esa es la espiritualidad cristiana con relación a la creación. Pero la creación fue dada al hombre. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las religiones no cristianas como la budista, que todo tiene un alma. Entonces, si tú tienes el mismo valor una mata que un ser humano, tiene el mismo peso una vaca que una gente, incluso una vaca vale más que una gente, mija, fíjate tú, en algunas de esas religiones, en el cristianismo no. El centro, la cima de la creación es el hombre. ¿Por qué? Porque es el ser compatible con Dios. Ahora ustedes entienden la expresión que yo le dije el otro día. Dije, ay, que mi perrito se murió y se va para el cielo, perro. No, un perro no es compatible con Dios. Es el ser humano. Entonces, el autor está contemplando eso. Y aquí hay algo interesante. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. ¿Cuál es la obra de las manos de Dios que él está contemplando? La creación. Entonces tú le diste a él, recuerden el relato de la creación que tiene de fondo, y viene aquí, a mí me gusta esta parte: rebaño de ovejas y toro, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Usted se ha puesto a pensar que son los espacios donde se desarrolla la vida. En el aire, las aves; en el mar, los peces; y en la tierra, las bestias. Entonces, sobre los espacios de la vida, donde se desarrolla la vida. Recuerden que ellos no conocían la vida microbiana, eso lo sabemos en la época moderna. Porque puede venir esa... Desde el conocimiento que se tenía en esa época, los espacios donde se desarrolla la vida, el aire, el mar, la tierra, la vida del hombre, el hombre tiene la primacía y es puesto por Dios para que Él mande. Pero recuerden lo que le expliqué, el mandar no es destruir, sino el mandar es servirse de los bienes de la naturaleza para su desarrollo personal y comunitario. Por eso hay una responsabilidad social, y cuidar esa naturaleza que es patrimonio de todos, de él, de la generación presente y de la generación futura. Cualquier ampliación sobre ese tema, léanse la Laudato Si del Papa
del Papa Francisco, Laudato Si. Esa encíclica que él publicó es sobre el tema ecológico, el cuidado de la naturaleza. En la primera parte es una exposición de la teología de la creación y esa es la tesis que desarrolla, que es la tesis tradicional de la Iglesia. Pero como hoy día es moderno, para que no se confunda con panteísmo y ciertas ideas de religiones no cristianas, hubo que enfatizar, sí, hay que cuidar la creación, pero es desde esta y esta perspectiva. Por eso, si quieren seguir profundizando, busquen ese documento. Entonces, conclusión, el hombre tiene una grandeza, tiene un plus que lo ubica por encima de cualquier criatura, incluso de los ángeles. El Hijo de Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. Después vamos a seguir viendo. Y el celo de Lucifer fue por eso. Ok, entonces, punto que hay aquí que el autor llega. El ser humano es la cima de la creación. Tiene un plus que lo ubica por encima de todo. Y él tiene, por deseo de Dios, la primacía en la creación. Ya ahí hay una respuesta de qué es el hombre. Vamos a ver el otro texto. Ahora viene el cristianismo, San Pablo. San Pablo es mucho más osado en el buen sentido de la palabra. Vamos a leer el otro texto. La carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leerlo todo. Sí, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido su sangre, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que toda Cristo de la tierra, recapitular en Cristo. Fíjense, ahora viene el cristianismo. El cristianismo en ese sentido, que es una continuidad con el judaísmo, es más osado. Porque ya el cristianismo va a repensar toda la historia de la salvación con Cristo desde el centro. Por eso somos cristianos. Esa es la diferencia entre un judío y un cristiano. Aunque los dos tenemos el Antiguo Testamento, pero para el judío el Mesías no ha venido. Cristo es un impostor, Jesús es un impostor. Por tanto, ellos hacen sus lecturas al Antiguo Testamento sin Cristo. Mientras que el cristiano lo que hace es, Cristo es el centro. Entonces, desde Cristo se entiende el pasado. Desde Cristo, todo el pasado tiene como meta a Cristo. Por eso es recapitular en Cristo. Entonces, por eso no puede haber una predicación cristiana de un texto del Antiguo Testamento que usted no lo amarre con Cristo. Si no lo amarra con Cristo, usted está haciendo judaísmo, no cristianismo. Ok. Un ejemplo, la lectura del domingo pasado, el profeta Isaías, cómo él vislumbra la venida de los exiliados que van a venir también con los prosélitos y reconocerán al Dios verdadero. Entonces eso es como profecía de Cristo, de que vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Y eso se cumplió en Cristo, en que desde Jerusalén, todas las naciones. Si no le hace ese amarre en la predicación, no fue una misa cristiana, fue judía. Ok, entonces Pablo es más osado.
Pablo busca el sentido no solo del hombre, sino de la creación entera. Lo podríamos traducir de la siguiente manera. El cosmos, la creación en su conjunto, tiene sentido porque Dios lo creó para el hombre. Antes de crear, Dios pensó en un ser que sea compatible con su Hijo. Por tanto, en la creación, ¿en quién pensó el Padre? En su Hijo. Es crear un ser que sea compatible con su Hijo, para que cuando llegase el momento, la plenitud de los tiempos, entonces mi Hijo se encarne. Entonces ahí Pablo encuentra el sentido al cosmos y al hombre. O sea, el hombre fue proyectado por Dios desde antes de la creación como un ser superior. Pero ¿dónde está la superioridad de ese hombre, de ese ser? En que va a ser compatible con su Hijo. Por eso, antes de crear el mundo, Él nos pensó. Y pensó en que fuéramos sus hijos por medio de ¿quién? De su Hijo. Entonces viene Dios y crea. Entonces la creación es el escenario, y así lo narra el Génesis, que Dios le crea al hombre para que ese hombre se desarrolle, para cuando ya esté maduro, la plenitud de los tiempos, entonces viene y se encarna el Hijo. Y así se realiza la imagen de Dios en todo ser humano. ¿Por qué el hombre es imagen de Dios? Porque Dios lo pensó que se parezca a su Hijo. Ahora entienden la de encarnación. El Padre no se encarna ni el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que le da al ser humano esa superioridad y esa compatibilidad con Dios. Ahora, lo está explicando un cristiano. Ya la plenitud de los tiempos llegó ¿en quién? En Cristo. Ahora, pero Dios lo creó, ya ven, para que este es el escenario, lo pongo aquí, le mando a mi hijo y ya, y fueron felices y comieron perdices. No. Es para que ese ser, que es imagen de su Hijo, y el Hijo se encarne, entonces el Hijo lo lleve a la gloria que Él ha creado. Y por eso se está repitiendo un cliché entre algunos católicos, de algunos evangeliquitos por ahí medio locos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo un día le dije a uno, tú te estás volviendo loco, yo no sé qué es lo que tú estás fumando últimamente. Porque si Dios no comparte su gloria, apague y vámonos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararle sitio para donde yo estoy también estén. Y entonces, ¿a qué que uno va para allá? Si uno está con Dios y está en el cielo y está en su casa, Dios está compartiendo su gloria con nosotros, porque a nosotros no nos pertenece eso de naturaleza. Si vamos al cielo es porque Él nos lo da. Entonces Él está compartiendo algo que es suyo. Entonces afirmar que Dios no comparte su gloria con nadie es tirar el cristianismo por los suelos, porque la meta del cristianismo, ¿cuál es? Llegar a la gloria del Padre. Entonces, aquí hay una respuesta cristiana que es el hombre. El hombre es el centro de la creación. ¿Pero por qué? ¿Porque él es un mono con suerte? No. Porque hay una teoría de que quieren presentar al hombre como un mono con suerte. La teoría de Darwin y esa teoría evolucionista, el hombre es la cima de la creación por su intelecto. ¿Pero qué es eso? Un azar de la creación. Por tanto, él es primo del mono, cuñado del cerdo. No. Eso le llamaría un mono con suerte. El hombre no es eso. Hay un documento que el Papa Pío XII publicó sobre eso cuando ese tema estaba... Yo recuerdo que me tocó hacer un trabajo en el seminario sobre ese tema. Y lo explico, todavía en lenguaje es muy actual. Y él dice, refiriéndose a eso, ahorita vamos a caer ahí al tema de que el hombre, creado por Dios, creado a imagen del Hijo y llamado a la salvación y predestinado por Dios con un proyecto de salvación, es comprobable que por eso habla el texto de llegada a la plenitud de los tiempos.
hay un proceso evolutivo en lo humano. ¿Pero por qué? Y entonces hay una frase: aunque el hombre en ese proceso de madurez hasta llegar a la plenitud de los tiempos físicamente se haya parecido al mono, nunca fue mono. Porque la misma teoría evolucionista lo dice, que un ser desarrolla lo que en su ser es implícito. El puerco no se va a desarrollar como vaca, por más que usted lo meta junto con una vaca. Entonces, si usted pone a dos seres diferentes, el hombre y el mono, aunque físicamente se parezcan, el mono siguió siendo mono y el hombre siguió evolucionando. Okay. Entonces, ahora vamos a ver cuál es ese plus que tiene el hombre. Porque la misma palabra hombre, y es de la tierra, es en el doble sentido. Es como los picapiedras. Ustedes vieron los picapiedras antes. La mejor traducción sería somos terrícolas, que es de tierra y su lugar es la tierra. Eso es lo que significa el significado etimológico de la palabra humano, humus, de tierra. Ahora, ¿dónde podemos identificar esa imagen de Dios en nosotros? No es en el cuerpo. Y aunque el cuerpo, el alma. El plus que tiene el hombre, lo que lo hace un ser superior, es que el hombre tiene alma. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia con respecto a eso. El Catecismo de la Iglesia, esto es importante, en el número 365 y 366. El Catecismo va a decir: el hombre, el ser humano, es una unidad de alma y de cuerpo. Es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que de su unión es que es la naturaleza humana. Y esto lo vamos a desarrollar en el siguiente punto. Y aquí viene la otra parte. Cada alma espiritual es directamente creada por Dios. El alma no es producida por los padres, sino que Dios le crea el alma, que es inmortal. Esa es la antropología cristiana. Sin esa antropología no podemos entender el discurso cristiano. Si no entiende que el ser humano es una unidad de dos elementos, alma y cuerpo, entonces todo lo demás se cae. Si no entendemos al hombre como esa unidad, entonces no entendemos por qué el Señor nos promete la resurrección, porque el hombre necesita su cuerpo. ¿Qué es la resurrección? La glorificación de la carne. Entonces la carne, el cuerpo no es malo. Creo en la resurrección de la carne. Entonces dice, el hombre no es su alma. No. Es el alma de fulano, pero ahí hay un aspecto de él que falta. Por eso fíjense, si está muerto, ahí que usted ve un cadáver, hay un elemento esencial en esa persona que falta. Hay un elemento esencial, que es el que lo vivifica, el alma. Ahora, el alma no es fulano totalmente. Hay un aspecto de él que él carece y lo reclama. Su cuerpo. Si no, no tiene sentido cuidar la tumba de una persona, porque hay un aspecto de fulano que está aquí. Por eso dice la Iglesia que el hombre es esa unión. No son dos naturalezas, que lo vamos a ver más adelante, sino la unión de alma y cuerpo es que constituye una única naturaleza.
¿Por qué es importante enfatizar eso en este curso? Vamos a ver. Ese ha sido uno de los grandes problemas de la teología. Sabemos que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, pero no sabemos, y es lo que constituye el cuerpo, esa unidad. Constituye al hombre, esa unidad cuerpo y alma. Ahora, lo que no sabemos es cómo se da esa unidad. O sea, conocemos los efectos, cómo se muestra, pero no los conocemos. Y así ahí que ha estado el gran debate entre los grandes. San Agustín, ejemplo, ahí dice: el modo según el cual los espíritus se unen a los cuerpos es de todo admirable e incomprensible para el hombre, y sin embargo, eso es el hombre. Esa unidad de cuerpo y alma. Y lo que decía el catecismo, y esto es importante para entenderlo en la antropología cristiana, el hombre es esa unidad de cuerpo y alma. Ahora, el cuerpo lo generan los padres. Y el alma es creada por Dios en el instante en el que se engendra la persona. No es que Dios creó un alma y dijo: déjame buscarle un cuerpo a eso, y ven, fulano y fulano estuvieron juntos, ay, tírala ahí. No, el alma no persiste antes de ser engendrado. Por eso todo ser humano es una creación simultánea de Dios y de sus padres. Por tanto, en el momento de la generación es en el momento en el que Dios crea un alma inmortal y la une a ese ser humano. Por eso la creación de un ser humano es una obra en conjunto. El hombre no es co-creador. Los padres y Dios. Entonces, en el instante es simultáneo. No hay un momento en que el alma existió sin ser engendrado. Ahora, ¿qué aspecto del alma tiene? El alma es inmortal. Por tanto, porque un ser humano es esa unidad de cuerpo y alma. ¿Y dónde que se da eso? En el momento en el que fue engendrado. Por tanto, todo ser humano, y esto es importante para poder entender por qué nosotros luchamos contra el aborto y esos temas, todo ser humano, independientemente de las condiciones en las que fue concebido, es una obra de Dios. No leímos el texto de Pablo, que cada uno de nosotros, Dios pensó al hombre, tanto colectivo como individual, desde antes de la creación, que lo iba a crear. Por eso todo ser humano, independientemente de las condiciones en las que venga al mundo, es un ser proyectado por Dios, amado por Dios y creado por Dios. Y desde el instante en el que fue engendrado, por eso es un hombre. Si estamos hablando que el ser humano es esa unidad de cuerpo y alma, creada por Dios, pero el alma tiene una característica que es inmortal, es la dimensión eterna del hombre. Entonces Dios la crea en el instante en el que fue engendrado. Ahora imagínense ustedes suspender un proceso de embarazo. ¿Qué sería? Matar a una persona, porque ella es persona. Ahora entienden el discurso de la iglesia y la postura de la iglesia con ciertos argumentos. ¡Ay, que fue violado! Que si yo que no, eso no es argumento. Porque desde la doctrina cristiana, desde antes de la creación del mundo, Dios nos proyectó y Dios nos creó por amor, tanto a la humanidad en su conjunto como a cada ser individual. Por tanto, todo ser humano es pensado, amado y creado directamente por Dios. Entonces aquí no me venga el argumento de que la violaron, de que no, en la cabeza de un cristiano eso no cabe. Es un ser humano. Ahora, ¿que es una situación que no debe de darse? No. Y es una situación de que a la persona que sea víctima de eso hay que acompañarla, ayudarla y buscar, sí. Pero la salida no es matar la criatura.
Ahora ustedes entienden la postura de la iglesia con esos temas. Es un tema que toca la base de nuestra fe, los pilares de la fe. Entonces, de esa unión que no sabemos cómo, si se interrumpe, entonces ya desde el seno de la madre está la persona. Y si murió en el vientre, murió una persona. Porque la persona humana es esa unión de cuerpo y alma. ¿Y cuándo se da? Yo un día, cuando yo era párroco de una parroquia que yo estuve, yo daba clase aquí en la Católica y de tarde yo bromeaba con ellos, no les cobraba, claro, de que yo me ganaba unos chelitos. Pero cuando yo venía para la universidad, habían como 4 o 5 de los jóvenes que estaban en la universidad. Padre, se sabía mi horario para coger la bola. Entonces yo bromeaba y que tenían que pagarme 5 pesos cada uno. Entonces un día, siempre tocábamos temas por el camino, eran jóvenes universitarios. Miren, ya se han casado por la iglesia 3 de esos y tienen una vida cristiana. Entonces, esos eran espacios para ellos plantear esos temas. Y entonces ahí en esos temas, en ese tiempo el tema del aborto y todo eso, y yo un día se lo estoy explicando todo ese tema. Y entonces yo le explico eso, que como en el acto de concebir a una persona es una acción de Dios. Y cruzamos por el 12 mientras yo le estoy explicando eso. Y me dice uno de ellos, ¿de qué? Pues entonces ahí está Dios. Digo yo, si ahí se conciben personas, sí, ahí está Dios. El 12 es por donde están las cabañas, por aquí que la carretera. Okay. No, porque veo que algunos están como en Belén. Están como en Belén con los pastores. Y hace la sala también. Pero fíjate cómo ese chico me llevó a la pregunta extrema. Me encantó esa pregunta. Entonces yo le dije, si ahí se conciben personas, independientemente de que moralmente no sea la forma correcta, ahí está Dios en ese acto creador. Mira, ese chico me llevó a la pregunta extrema. Tigraje de barrio es eso. Ok, entonces, lo que no sabemos es el yo humano lo constituye esa unidad de cuerpo y alma. Ahora, en la historia se ha tratado de explicar eso de muchísimas maneras. Y aquí es importante hacer un repaso sobre ese punto. Porque si no, podemos caer nosotros como cristianos en unas concepciones erradas y no nos va a permitir después entender los temas de la resurrección de la carne y todo eso. Claro, el hombre fue creado por Dios. ¿Dónde está la acción creadora de Dios? En el alma. En el alma, que es inmortal, que unida a un cuerpo no son dos cosas antagónicas que se unen, dos realidades, sino que la unión, dos naturalezas que se unen, no, sino que la unión de esas dos realidades es el resultado de la única naturaleza humana. Por tanto, mi cuerpo es una dimensión de mí. Como mi alma es también otra dimensión, otro aspecto de mí. No es algo que yo tengo, es lo que soy. Padre, ¿por qué no es naturaleza? ¿Por qué no es naturaleza como tal? O sea, ¿por qué no se le llama igual dos naturalezas que forman una? Vamos a explicarlo ahora. Eso es lo que se ha tratado de hacer. En toda la historia de la humanidad, ese es el punto que voy a entrar, en toda la historia de la humanidad ha habido unos debates tanto filosóficos como teológicos. Ejemplo, la filosofía griega llegó a intuir la existencia del alma. Platón y esos grandes. En el pensamiento griego hay una reflexión muy profunda que la filosofía griega llegó a esa intuición. Por eso fue que el mundo greco-romano fue tan compatible con el cristianismo.
porque ya el mundo grecorromano desde la filosofía llegó a la intuición del alma o el espíritu, como le quieran llamar en el lenguaje. Ok, entonces han habido en la historia tres corrientes que han tratado de explicar el cómo se une. Está primero el dualismo. Vamos a ver, léalo usted ahí si lo ve o tiene el material en las manos. El dualismo profesa que cuerpo y alma son seres distintos y están unidos accidentalmente. Que afirma que el cuerpo y el alma se unen entre sí de modo externo y accidental. El alma es a modo de motor que impulsa y mueve la máquina del cuerpo. Propone 3 ejemplos. Están unidos como el barquero y la barca, el jinete y el caballo, o el músico con su instrumento. Okay. Ve, ahora entiende por qué. Los dos elementos constituyen la única naturaleza, porque ese sistema filosófico dualista va a decir que cuerpo y alma son dos naturalezas contrapuestas y por eso son antagónicas. Por eso el cuerpo es la cárcel del alma, por tanto el hombre es su alma. El cuerpo es un residuo, o al contrario, el cuerpo es esencialmente malo porque no lo ayuda a realizarse. Esa es la opinión del dualismo, no del cristianismo. ¿Está entendiendo? Entonces, para que el hombre, entonces la salvación del hombre, ¿cuál debe de ser desde este pensamiento? Liberarse del cuerpo. Sacar el cuerpo. Porque desde este pensamiento son no son dos aspectos de la única realidad, sino dos realidades contrapuestas. Entonces, ese es el problema de fondo que hay en las religiones interioristas orientales, el hinduismo y el budismo, porque el hombre es su alma, no su cuerpo. Entonces el cuerpo está unido al alma de una forma accidental. Por eso el alma que persiste en las religiones orientales tiene que volver al nirvana o donde sea, pero la opción es liberarse del cuerpo y de la materia porque son esencialmente malos. Por eso morir es bueno, porque te libera. Y de ahí es que vienen todas esas famosas leyes del karma. Si el cuerpo es esencialmente malo y el hombre es su alma, entonces tú no tienes que transformar el mundo ni nada. Por eso que son religiones intimistas, no tienen ningún aspecto social. Porque es una lucha con el cuerpo. El hombre está dividido. Entonces, ahora ustedes están entendiendo los ritos fúnebres de esas religiones. Entonces, cuando una gente se muere, ¿para qué sirve el cuerpo? Para quemarlo. Por eso la cremación es la expresión de que ya terminó esa lucha. Y mientras desaparece el cuerpo, lo incinera, más se libera su alma. Hay un texto más adelante que en el siglo II dice, los griegos usaban eso, recuerden, las 2 monedas que le ponían ahí para que paguen a la barca, al alma, y los ritos de cremación. ¿Pero por qué? Pero parte de esta idea. El judaísmo y el cristianismo negaron eso y lo rechazaron de plano. El hombre no tiene cuerpo, el hombre es cuerpo. Y si la creación, ahora vamos desde la teología de la creación, si Dios ha creado el mundo, ¿dónde está su origen? En Dios. Entonces toda la materia es esencialmente buena, porque ¿de dónde viene? Y vio Dios que era bueno. Y Dios hizo al hombre a su imagen. Y el Hijo de Dios se hizo. Entonces, cuerpo y alma no son dos realidades chocando, sino que son dos aspectos del único ser.
distinguible, tú lo puedes distinguir. Pero la unión de esos dos aspectos es que constituyen al ser humano. Por tanto, es tan bueno su cuerpo como es tan bueno su alma. Por eso dirá Tertuliano, la carne es el quicio de Dios. A mí me encanta esa frase de La carne es el quicio de Dios. Sí. Tertuliano es el primero que explica los sacramentos en la iglesia antigua. Es donde Dios se agarra en nosotros. Ejemplo. Por eso te lavan el cuerpo para purificarte el alma. En los sacramentos, esa unión de cuerpo y alma, esta cosa. ¿Qué tú comes? Pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, la digestión no es un proceso de tu corporidad. Cuando te bautizan, la imagen que usan los padres, te lavan el cuerpo para purificarte el alma. En la carne, los sacramentos, no hay que tocar a la gente. Entonces, ¿dónde es que Dios se agarra para salvarnos? La carne. Por eso el cuerpo humano es una dimensión del hombre. No es algo que se tiene ni algo con lo que tiene que luchar. Ve cómo cambia ese pensamiento. No sé si le respondí. Ok. Entonces, las religiones orientales, porque siguen este dualismo, la iglesia se pasó. Los primeros 6 siglos de la iglesia fue luchando contra eso. Y los grandes concilios y la grande primera herejía fue por eso. Ese pensamiento que se quería entrar al cristianismo. Y cuando los santos padres lo veían, brincaban. Y eso fue tema de debate en concilio, fue tema de todo. Porque el anuncio principal del cristianismo, ¿cuál es? Creo en la resurrección de la carne, que el Hijo de Dios resucitó y nosotros vamos a resucitar con Él. Entonces, si la carne sea esencialmente mala, entonces ¿para qué revivió la carne? La resucitó. ¿Y para qué nosotros vamos a resucitar? Ahora ven cómo este pensamiento tira de plano el cristianismo. Sí, pero alza la voz para que puedan escuchar. Tengo una pregunta basándome en eso del credo, de la resurrección de la carne. Porque entonces, como es materia, y nosotros vamos a... Hay un tema para eso, no me pise el rollo. No es así que te dice. No puedo decir nada, porque ahí hay otro punto. Hay personas que han decidido incinerarse. Vamos a ver si caemos en esta o en la próxima. Ok, entonces entendimos esa idea dualista. Eso es anticristiano, es el enemigo número 1 del cristianismo. Dios nos quiere salvar a la persona, y la persona es esa unidad de cuerpo y alma. Entonces son dos aspectos de lo humano diferenciables, pero unidos y separables. Vamos a ver más adelante. La otra idea es el monismo, mono, uno. Por eso dualismo, 2, mono, 1. Vamos a ver monismo, ¿quién lo lee? Sostiene que no hay distinción real entre cuerpo y alma, pues ambas realidades tienen a modo de un común denominador. En el hombre no se da un cuerpo y un alma diferenciado, sino que existe una realidad única. Se trata de un cuerpo espiritualizado o de un alma corporizada. Es una reacción al otro. ¿Quiénes sostienen eso? El cientificismo. El cientificismo es una corriente. ¿El hombre qué es? Pura materia. ¿Y el hombre qué? Bueno, pues un cuerpo espiritualizado que tiene tal. Pero ahí se queda. Entonces eso genera un problema. Si no se diferencia entre cuerpo y alma, entonces no hay vida eterna, porque cuando muere el hombre, cuando muere el cuerpo, pues murió todo.
Si no hay un aspecto de continuidad, no sería el mismo hombre. Entonces la resurrección plantearía un grave problema. Porque si con este planteamiento muere el cuerpo, muere el hombre, entonces al final de los tiempos viene Dios y nos resucita, tremendo lío. Porque Dios entonces lo que va a hacer es a crearnos de nuevo, recrear nuestra historia, y entonces una pantomima, no soy yo realmente. Entonces este otro es el aspecto contrario, el ateísmo moderno. Ahora, ¿cuál es la concepción del hombre que tiene el cristianismo? La dualidad, que es diferente a dualismo. Que cuerpo y alma son dos aspectos del único hombre. No sabemos cómo están unidos. Son diferenciables, pero separables. Pero no se separan. Aquí dice, pero no. Están unidos. No, aquí cuerpo y alma se distinguen, pero no se separan cuando estamos aquí. O sea, es el hombre aquí. Entonces, cuerpo y alma están unidos íntimamente, de modo que constituye un único ser. Lo que dice la Iglesia. Esta forma dice que el alma es la forma del cuerpo. Por eso esas realidades se distinguen en perfecta unidad. Hay dimensiones de mí que son de mi alma. ¿Vale? Sí, mis sentimientos, mis emociones. Pero también hay aspectos que son distinguibles en el cuerpo. Que tengo hambre, tengo sueño, tengo sed. Pero si yo tengo hambre, tengo sueño y tengo sed, mi alma también sufre. ¿Por qué tenemos que combatir esa? Si yo tengo hambre, tengo sueño y tengo sed, y esas necesidades no están satisfechas, entonces no va a sufrir el alma también. Quémate un pie a ver si tu alma no lo va a sentir también. Entonces, cuerpo y alma son dos aspectos que constituyen a la persona, cuando estamos aquí en la carne, que son inseparables en nosotros, íntimamente unidos. Ahora, ¿qué pasa en la muerte? Porque se distinguen. Nos vemos el tema de la muerte. Yo iba a preguntar, ¿qué es el alma entonces, Padre? ¿Dónde está? La identidad de la persona. La Iglesia dice, en el alma es que subsiste el yo humano. La identidad de la persona. ¿Usted no le gusta que me haga preguntas? No, yo no. Aquí mira, esta antropología cristiana incluye una dualidad de elementos, el esquema cuerpo y alma, que se pueden separar de modo que uno de ellos, el alma, que es espiritual e inmortal, subsista y perviva separado del cuerpo. Eso es lo que pasa con el objetivo del curso, no te lo puedo decir ahora. Después los que están siguiéndolo se motivan. Eso es lo que yo quiero, crearle esas expectativas para que vuelvan, Henry. La diferencia entre alma y espíritu. No, en la antropología cristiana es lo mismo, es un asunto de lenguaje. El espíritu humano, el alma humana. Padre, a lo mejor usted no me va a responder ahora, probablemente. Porque hay las teorías y esas teorías explican cuerpo, alma. Cuerpo muere, el alma Subsiste separada del cuerpo, pero el alma reclama el cuerpo. ¿Se puede explicar en qué momento, en qué tiempo dura la separación? En el momento de la muerte. Bueno, es que son acontecimientos que pasan ya dentro de la eternidad, entonces en la eternidad no hay categoría de tiempo y usted está preguntando una pregunta de tiempo. Asumo, perdón, cuando tenía que quizá ya lo que te quiero decir es en el momento de la muerte, cuando se separa, en
En la muerte, en la muerte. Eso es la muerte. Todo lo que yo estoy explicando es para llegar a ese punto. ¿Qué es la muerte? La separación. Es que, no, es que ahí viene el asunto. Es que por eso es que la muerte es traumática. Porque si el hombre es una unidad de cuerpo y alma, que eso es el próximo punto que vamos a ver, si el hombre es una unidad de cuerpo y alma, en la muerte hay un aspecto de él. Entonces, el hombre en su conjunto, su cuerpo y su alma, sufre esa pérdida. Y aquí le adelanto, la meta del cristiano es la resurrección. Por tanto, aunque el alma perviva en la comunión con Dios después de la muerte, que es lo que llamamos el cielo, ontológicamente está incompleta, porque reclama su cuerpo. Por eso, ahora, el alma en Dios es una situación cualitativamente superior a la que estamos viviendo aquí, pero ontológicamente imperfecta, porque le falta el cuerpo. Entonces, ¿qué es la resurrección? La salvación del cuerpo. Perdón, para concluir, pero usted dijo hace un momento que no existe el alma per se. Él es salvado en cuerpo y alma. Por eso el alma separada no es la persona. Eso lo tiene la iglesia en un número del catecismo. El alma humana no es la persona, pero en el alma subsiste el yo humano, porque la dimensión corporal es un aspecto de la persona. Por eso, aunque estemos en Dios, en la eternidad, y gozando de la... ontológicamente estamos imperfectos y reclamamos nuestro cuerpo. ¿Por qué el cristiano va a la tumba? Un ejemplo, yo voy a la tumba de mi madre. Ahí está mi madre. Porque hay una dimensión de ella, un aspecto de ella que está ahí. Y aunque ella no esté, su alma no esté ahí, donde ella esté con Dios, ella reclama su cuerpo. Ahora entiende por qué para el cristiano el cuerpo humano, aún después de muerto, es tan sagrado. Tranquila, vamos a llegar ahí. Entonces, miren aquí, esta antropología, esa es la antropología cristiana, porque esta antropología incluye una dualidad de elementos, cuerpo y alma, que se pueden separar, de modo que uno de ellos, el alma, que es espiritual y espiritual, subsista. El alma, separada del cuerpo, no es el hombre, es el alma de fulano. Porque el hombre es esa unidad de cuerpo y alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el alma, que es espiritual e inmortal, subsiste el yo humano, la identidad personal. Pero la persona no, hay un aspecto de él que murió. Ese es el lenguaje, lo demás no podemos seguir más de ahí, hasta ahí lo dijo la iglesia. Padre, una pregunta. Lo que pasa es que como que el alma es más difícil de entender, porque con el cuerpo uno sabe que hay moreno, hay blanco, pero esos son los accidentes, no la esencia ni la materia. El alma como no se ve, por eso es un poco quizá más. Por eso lo planteo, es espiritual e inmortal. Ahora entiende por qué tú no puedes concebir al hombre sin su cuerpo. Entiendan, en el alma, que es una dimensión de lo humano, es una dimensión de, ejemplo, yo, José Luis, soy una unidad de cuerpo y alma. Entonces, mi persona es esa unidad, es inseparable. Ahora, con mi muerte, mi alma, ese aspecto de mí que es inmortal, ahí está mi yo, mi identidad personal. Pero no es la persona de fulano, porque hay una dimensión de mí que murió, que falta. ¿Entiende la diferencia entre persona? Aquí la clave está en diferenciar entre la persona y el yo humano. Por eso es que rezamos por el alma de fulano. No por el cuerpo. No por el cuerpo. Por el alma. Pero no podemos decir
¿Es fulano completo? No, porque hay una dimensión que tenemos una obligación, darle cristiana sepultura, si él creyó y qué cosa. Después más adelante vamos a ver. Una pregunta. Entonces, ¿se puede dar que el alma puede quedarse divagando? No, eso no se va a quedar divagando por ninguna parte. No hay alma divagando, eso es cuento de camino. Vamos a ver, hay un tema cuando hablemos de la muerte. Entonces, ahora ustedes entienden que aunque el alma esté separada del cuerpo, mira cómo lo explica San Agustín. El alma separada del cuerpo le es inherente un cierto apetito natural de administrar el cuerpo, mientras no está el cuerpo con cuya administración se aquiete aquel apetito. Entonces ahora entienden por qué la resurrección es el centro de la... Una pregunta. ¿Qué cuerpo reclama el alma? Porque a lo largo... ¿El tuyo? Sí, pero a lo largo de los años tú eras pequeño, eras joven, eras adulto, eras viejo, estaba enfermo, estaba... Al momento de la muerte. Mira, sabemos el qué, no el cómo. Bueno, la imagen del Cristo que yo presenté la semana pasada, el autor plasmó una idea teológica, preciosa, que eso es lo que me gusta de esa imagen, que él plasmó una idea teológica. Cuando el sacerdote va a despedir los ritos de despedida, es interesante los ritos de despedida. El sacerdote en su plenitud. Por tanto, la resurrección va a ser nuestro cuerpo cuando estuvo en la plenitud de la vida. Ahora entiende cómo el artista plasmó eso en el Cristo. ¿Viste el Cristo? Qué hermoso. Recuerden que los artistas, para poder hacer, miren, los que hacen arte religioso saben mucha teología, porque es plasmar de una forma visual. Por eso a Jesús, ¿cómo lo enterraron? Como dice el profeta de Isaías, desfigurado, que no parecía humano. Y ese resucitado, ¿cómo está? En la plenitud. Por eso la resurrección es... Así es que yo me estoy cuidando, por eso es que yo estoy yendo al médico, estoy bajando mi librita, no sé si se han notado, porque... Sí, no, pero era inflamado que yo estaba. Si no, porque se compró una camisa más grande. No, esta yo tenía tiempo que no me la ponía, porque el problema de salud que tenía me tenía inflamado. Entonces por eso tengo que cuidar mi cuerpo, porque yo quiero resucitar bonito. Mi barba negrecita y todas esas cosas. Padre, pero el cuerpo glorificado, el cuerpo resucitado, es un cuerpo glorificado. Tanto así que uno cuando... Me va a pisar el rollo. Hay un tema específico para la resurrección. Perdón, no sé si... Es que el cuerpo, hay un tema ahí de que... Eso se va a hablar... No necesariamente es reconocible a los ojos de los que nos rodearon, porque Jesucristo resucitado, los apóstoles no lo reconocían. Vamos a ver. Pero hasta yo, o que yo entierre a uno y a los 3 días se aparezca, hola, ¿cómo estoy yo? Pues suerte que las puertas estaban cerradas, si no ahí se mata a todo el mundo. No, vamos a ver. Vamos a ver. Y la Virgen María, cuando hace su aparición, es hermosa, es como de 15 años, algo así, de 16. Ustedes vieron cuando yo expliqué en la Mariología, la que fue perfectamente redimida en la Inmaculada Concepción es plenamente salvada en la Asunción. Por eso la Asunción de la Virgen es la resurrección que tú y yo esperamos a la plenitud de los tiempos. Su Hijo la anticipó en su madre antes de que su cuerpo se corrompiera. Sí, ya no bajó. Por tanto, el dogma de la Asunción es que María es la primera resucitada. Por eso ella, que fue perfectamente redimida en la Inmaculada Concepción, está plenamente salvada. Por eso María es el icono de la Iglesia. María es el modelo, el espejo en donde tiene que mirarse cada cristiano. Y ese es el ejemplo de que el cielo y la resurrección no es un cuento chino. Porque muchos dirán, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, pero María, su madre, es humana, solo humana, igual que nosotros.
Por eso es que ella es consuelo y esperanza y hacia ella es que hay que mirar. Porque lo que Dios ya realizó en ella, lo está realizando en nosotros. Ok. Entonces, entendido eso, entonces, por eso repito, el centro de la predicación cristiana es la resurrección. Entonces, sin la resurrección no hay salvación plena del hombre. Y repito, la vida eterna con Dios, lo que llamamos el cielo, es una situación espiritual superior cualitativamente a la que estamos viviendo aquí. Pero ontológicamente la persona no está plenamente realizada. Lo que dice San Agustín, hay un apetito natural. Ahora ustedes entienden por qué el cristiano conserva la tumba y por qué para nosotros la tumba de los santos y de los mártires es tan importante. Porque ahí hay un aspecto de... Aquí está Pedro. Por eso en la antigüedad los santos, en la tumba de los mártires, no era aquí, no, aquí está fulano. Hay un aspecto de él, hay una dimensión. Y su alma, aunque esté en el cielo con Dios, él reclama eso. Ok. No sé si el curso me van entendiendo, no sé. Mira aquí lo que yo expliqué. Es un documento muy importante. Yo lo quería anexar, pero a raíz después del concilio, sobre todo en el mundo de la teología alemana, protestante, vino ciertos cuestionamientos sobre la doctrina de la Iglesia. Y entonces la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó, no sé, fue 76 por ahí, ese documento, Recensione Episcoporum Synodi, en la que reafirma los puntos que estaban negando. Y mire aquí la definición que da. La Iglesia afirma la continuidad y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual. Fíjate, no usa la palabra persona. De un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano, carente mientras tanto del complemento de su cuerpo. Ahora entienden la liturgia. Por eso yo este curso enfatizaba tanto que el católico que toma este curso entiende la liturgia. Sin la escatología cristiana no se entiende la liturgia. Porque ¿qué es lo que celebramos la liturgia? Que cuando uno se muera, que Dios le dé al alma el descanso, la comunión con Él, y que el día que Él venga glorioso también te resucite y tú seas parte de los bienaventurados. Toda la liturgia gira en torno a eso. Y a mí me gusta una reflexión, esto es una reflexión espiritual que a mí me encanta. No sé dónde la leí hace mucho, pero sobre ese texto: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. El cuerpo humano, vamos a ver, ¿de qué está constituido nuestro cuerpo? De lo que uno come. Lo que uno come configura nuestro cuerpo. Lo que uno come. Un ejemplo, hay algunos animales en la naturaleza que dependiendo lo que coma, su carne tiene sabor u olor o aroma. Recuerden el jamón de bellota, impregnada de lo que come. El chivo del sur. Ah, mire, gracias por nuestro chivo del sur. ¿Qué es lo que come? ¿Y por qué tan bueno que no hay que echarle mucho sabor? Eso era antes, ya no hay orégano para alimentar chivo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que? Entonces, el pato ahogado. Ah, bueno, sí, los patos cuando lo iban borrachan antes de... Porque su carne queda impregnada. Ahora aplíquele eso espiritualmente al texto. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Comer el cuerpo de Cristo implica que nuestro cuerpo humano también está impregnado de Cristo.
Por eso el día de la resurrección se va a saber dónde van a estar los suyos. Ahora entienden la importancia de la Eucaristía. Por eso los santos padres llamaban a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad. Ok. Apuesta a pensar esa dimensión, que nuestro cuerpo humano también está impregnado de Cristo. Ok. Ahora, ¿dónde se fundamenta eso? De que cuerpo y alma son dos aspectos de la persona que están íntimamente unidos y forman la persona y que son separables. En la palabra de Dios, eso no está agarrado en el aire. Ahora vamos a ver. Jesús en Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y cuerpo en la gehenna. ¿Quién es que establece esa distinción? El mismo Jesucristo. No teman a los que pueden matar el cuerpo, témanle también a aquel que te puede matar alma y cuerpo. ¿Cómo se mata el alma? Con el pecado. Ok. Bueno, ahí está el mismo texto que yo... Entonces, ese texto es la clave en la que se fundamenta la antropología cristiana. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Entonces, la antropología... ¿Por qué era necesario este tema introductorio? Porque si no, todo lo que digamos después se queda en el aire. Por eso, en el tratado teológico, la antropología cristiana son 3 tratados, 3 temas. ¿Qué es el hombre? La antropología fundamental. El hombre es imagen de Dios. Y ahí entre esos temas, el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Entonces ahí vienen los atributos propios de lo humano, que son los atributos del alma: conciencia, libertad. Entonces, el tema de un ser creado, que implica que sea creado. Eso es el tratado general. Entonces viene el tratado especial. Ese hombre, Dios lo llamó para que la comunión con Él, el texto que leímos, Dios nos proyectó para que fuésemos santos, pero hay una realidad en el hombre, que es un ser histórico, es pecador. Entonces, ese hombre pecador, Dios lo llama a la gracia. Entonces ahí entra la segunda parte, la gracia, que es el tratado de la gracia de Dios. Pero para entender la gracia hay que entender la realidad del pecado, pero es el mismo tratado. Ahora, ese hombre que Dios lo llama, que es pecador y lo llama a la gracia y le ofrece su salvación, Dios le tiene preparado una eternidad dichosa. Entonces ahí entra la escatología, que es lo que Dios tiene proyectado para ese hombre después de la muerte. Entonces ahí se completa en teología el tratado de la escatología cristiana. Entonces lo que yo hice fue, ahora, que hice un repaso sobre la antropología fundamental, porque todo lo que vengamos a decir después, si no tenemos esto como base, lo agarramos en el aire. Ahora, ese es el problema que tiene el mundo moderno. No hemos olvidado que eso a la gente cuando toca. Hay una dimensión de nosotros que es el alma, y vivimos en un mundo materialista en que nos ha enseñado a enfocar en el éxito, en el progreso, pero todo desde lo material, y hemos vivido una sociedad hedonista, solo el placer del cuerpo. Hay unas dimensiones del alma, que es donde está la identidad personal, que también hay que cultivarla y cuidarla. Entonces yo planteo siempre el conocer del ser humano.
estudiar, formarse, prepararse. El arte en todas sus dimensiones es cultivar el alma. Dios, el bien. Entonces vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que el hombre se realiza cuando tiene cosas. Y entonces hemos descuidado también alimentar el alma. Y por eso que vemos mucha gente exitosa desde el punto de vista material, humano, pero tan vacía y tan infeliz porque tienen el alma seca, la tienen pobre. Entonces, a veces nosotros como cristianos, con las obras de misericordia, con el amor, con la fraternidad, la búsqueda de la paz, eso que supera lo puramente instintivo, eso es lo que alimenta el alma. Y entonces vivimos en una sociedad que le quiere atrofiar el alma a la gente. No sé, ¿qué fue ese silencio? Me asusta. Vamos en la dimensión del alma. Vi yo un mensaje en las redes que decía que el rol de los padres es educar a los niños para la vida eterna. Sí. Educar a los niños para la vida eterna. Hay un... El rol de los padres es el rol de los padres es educar a los niños para la vida eterna. Hay un libro que es un resumen, el autor se llama Lois Everly. Es un libro que él tiene, que eso es parte de su espiritualidad. Es un autor de espiritualidad que a mí me gusta. Lo leía muchísimo cuando yo era seminarista. Y entonces, hay un libro que hicieron, que es como la síntesis de todos sus libros y sus pensamientos. Hicieron un librito, se llama Eternizar la vida. Y la tesis que él plantea, él es un maestro de la vida espiritual, es esta idea de fondo. El hombre, hay una dimensión de él que es la espiritualidad, el alma, y el alma es inmortal. El hombre fue creado para la vida eterna. Entonces él dice, nosotros no creemos en otra vida, sino en la vida eterna. Y si es la vida eterna, ya empezó. Entonces, porque el ser humano nada más tiene una única vida, que es esta. Lo que yo le expliqué en la clase pasada, que se vivirá en diferentes etapas, pero es aquí que se construye. Entonces él plantea, vive una vida tal que valga la pena eternizarla. Porque ese serás tú en la eternidad, el que tú construiste aquí. ¿A usted no le gustaría crear? Porque en la eternidad, tu familia, tu esposa, tus hijos, ese eres tú en la eternidad y te encontrarás con ellos y ese estarás marcado. Pues entonces vive una vida y esfuércense por llevar una vida de manera tal que tú digas, lo que hemos vivido vale la pena que se eternice. ¿Cuántos aspectos de nuestra vida a usted no le gustaría que usted dice, oh, qué hermoso que se eternice eso? El amor a nuestros padres. O sea, el objetivo de la eternidad del alma es moldear ese cuerpo aquí, prepararlo aquí, hacerlo aquí, con la intención, con la única intención de que esa alma sea redimida por Dios. No, es que lo que va a ser salvado por Dios no es el alma, es la persona. El alma pervive como la identidad personal, pero lo que Dios va a salvar es al hombre, por eso la resurrección. Entonces es un conjunto, en su identidad completa. Entonces, en tu alma, el aspecto de la dimensión de tu alma y es que tiene el yo, tu recuerdo, tu memoria, tu identidad personal. Entonces, lo que él plantea es, si Dios nos ha creado para ser eterno, porque cuando uno muera, en el alma está la identidad personal, vamos a seguir siendo nosotros. Entonces él dice, vive una vida tal aquí que valga la pena toda su espiritualidad. La espiritualidad de Lois Everly. Entonces después de que él, no sé si habrá muerto, él hicieron un librito, lo que hemos leído sus libros,
es un librito pequeño que te edita un Salterre, donde sintetiza, saca de todos sus libros esas frases donde no se los puedo enseñar porque lo presté y ustedes saben que los libros prestados se quedan. No se presta. ¿Eh? No se presta. Dos porque presta y más dos porque lo devuelve. Y más si es bueno. Okay. Pero será el mismo. Y cuando estés allá en el cielo, serás tú mismo con tu historia. Si uno se pone a pensar en la espiritualidad cristiana, serás tú con tu historia, tus recuerdos, lo que tú viviste, lo que tú construiste. Si uno piensa en eso, de que la vida que nosotros tenemos que es una y que es eterna, eso implica una responsabilidad. Y tú no vas a eternizar lo de Plácida. Tú sabes, Plácida, el personaje de Nani Peña. ¿Cuál es tu hobby? Beber cerveza todos los domingos. Yo me aplato ahí en una acera y bebo 14 y 15 cervezas. Dime tú eso es lo que tú quieres llevar la vida entera. Una mujer se está bebiendo. Entonces sí, si la vida eterna, si uno piensa en la eternidad, entonces vamos a construir nuestra vida, vamos a amar a los que tenemos al lado. Por eso Jesús lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a su enviado Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros vivimos una vida orientada por Cristo y guiada por Cristo, entonces todo lo que hagamos valdrá la pena eternizarlo. Por eso en el Evangelio el Señor nos va a enseñar qué son esas cosas por las que nosotros tenemos que vivir y luchar, que vale la pena eternizarla. Léanse el Sermón de la Montaña. Luchar por la justicia, por la paz, la pobreza de espíritu, el amor, defender la verdad, el amor en todas sus dimensiones. Entonces, eso es la vida eterna. Y esto tenemos que tenerlo consciente porque tenemos alma. Y también a los que tienen hijos, aprender a educarle el alma. Y esa es la pobreza de esta generación, que nos quieren llevar a que olvidemos que hay una dimensión de nosotros que no la alimenta el dinero, el poder ni las cosas. Hay una dimensión en nosotros que solo lo llena Dios y el bien, y ese es el alma. Ya terminamos. Bueno, nos quedamos hoy en entonces la próxima clase vamos a hablar de la muerte. Ya vimos la unidad del ser humano, que es cuerpo y alma, que constituye los dos, pero son, como te digo, no podemos separarlo, pero sí distinguirlo. Ahora en la muerte, ¿qué es lo que se da? Una separación. Entonces en la próxima clase vamos a ver algunos aspectos, la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Lo primero es que le tenemos miedo a la muerte. Y eso es normal y natural. Segundo, hay una muerte que es morir en el Señor. ¿Qué implica morir en el Señor? Por eso que tú ves los recordatorios por ahí. ¡Ay, que murió en la paz del Señor! No, no todo el mundo muere en la paz del Señor, ni no todo el mundo muere cristianamente. Dejémonos de mojiganga. Entonces, ¿qué implica? Hay una forma de morir. O morir en el Señor, o morir lejos del Señor. Hay una experiencia mística que nos ayuda no a desear, pero sí a aceptar la muerte, incluso hasta con alegría. La muerte implica una responsabilidad con la vida, porque con la muerte es el fin de... No, el fin de... le llaman el fin del estado de peregrino, o sea, después que tú cruzas la barrera es lo que tú construiste aquí. Por eso la muerte es como la recogida para Foni 1, ya, se acabó. Entonces ya a partir de ahí tú no puedes en la eternidad ni acumular mérito. ¿Y por qué el momento de la muerte es tan importante para el cristiano? A tal punto que todos los días le pedimos a la Virgen
que nos ayuda aquí, tenemos una responsabilidad. Nos vemos la próxima semana. La verdad que, como siempre, interesante.